Hola a todos, buen día. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, ¿tienes voz de tuto? Tú, Es que me aún. acabo de despertar. Ah, pero bueno, yo desperté hace un ratito, como media hora, más o menos. Hola, profe. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo Hola, descansaron? profe. Hola, profe. Hola, hola. Hola. ¿Pudieron descansar en las fiestas patrias? ¿Algo? Sí. Qué bueno, me alegro Sí. mucho. Era la idea también, desconectarse un rato. Eh, pero no estoy conectado acá. Ahí sí. 517, 18. 0693. Bien, para hoy día, para la clase de hoy, vamos a... Ahí sí no me va tan negro. Espera un poquito. Y ahora sí. Para la clase de hoy, eh, vamos a continuar viendo referente a algunos ejercicios de la ley de Ohm que le había enseñado la clase antepasada. Recuerden que hemos tenido un poco de intermitencia en esta última parte de la materia. Ya con la clase de hoy día quiero terminar este contenido, que es el contenido de la ley de Ohm, eh, corriente eléctrica, ¿ya? Y referente a la parte de electricidad, la primera parte de electricidad, porque el curso compete justamente las tres secciones que tenemos que ver del libro, es prácticamente sobre electricidad. Eh, Para ello, o para dar término, les voy a dejar una actividad. La actividad ya está en el aula, por si acaso, para que la puedan descargar. ¿Ya? De todas maneras, se las voy a mostrar. Voy a ir al aula. Ah, pero no me gusta cuando se suben así. Lo voy a compartir pantalla para mostrarles el aula. Ya, tengo subida la clase de hoy, que es la clase del 22 del 09. Ya, que el contenido que vamos a ver además es la potencia eléctrica. Y agrego la actividad evaluada primera, la actividad evaluada número 1 del segundo semestre. Ya, después va a estar la 2 del segundo semestre, la 3 del segundo semestre. Entonces, para cuando haya problemas ¿cómo se llama? Con la guía, o sea, cuando en el eventual caso, y como ya me pasó, que muchos estudiantes me preguntaron, qué guía les debo? Bueno, entonces vamos a ir haciendo así, por las actividades de 1 del segundo semestre, la 2 del segundo semestre, la 3 del segundo semestre y la Profe, 4 del segundo semestre. ¿Sí? ¿esta es para hoy? No. Esta tiene como fecha de entrega el próximo martes, ¿ya? Porque esta es del Ah, ya, segundo pero entonces semestre. la tenemos que tener antes del próximo martes hecha. Exactamente. Sí, todas las Ya. instrucciones están dentro de la guía, ¿ya? Yo decía porque está en Ahora, el aula, ahora son profe. ejercicios, ¿cómo? ¿Está en el aula? Está en el aula, sí, está, el material para descargar está acá, pero lo voy a subir de nuevo porque nos aparecen con las letras
al momento de subir. Si lo resubo, ya aparece con el nombre de la guía, que es lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Entonces vamos a agregar un archivo a octavo, la clase última, que es la de hoy. Voy a examinar aquí para buscar el archivo y es la guía 4. Voy a subir los dos por si lo quieren en Word o si quieren en PDF. ¿Ya? Que en realidad es el mismo documento. Ya, profe. ¿Ya? Entonces si me devuelvo a las clases acá, no, a resumen, no, a inicio, ahí está, octavo. Ya, ahora me aparece con nombre, guía 4, octavo física, ya, esa es la guía y esto lo voy a eliminar, que en el fondo es la misma. Es solamente para que vieran el material, ¿ya? Todas las instrucciones están dentro de la guía, ya no es necesario verlas. Son ejercicios, ya, son ejercicios de los mismos que le he enseñado, que hemos visto, ejercicios de cálculo para aplicar las formulitas que habíamos visto. La formulita, por ejemplo, de la corriente eléctrica, de la intensidad de corriente eléctrica, que es igual a la carga en el tiempo, carga dividido de tiempo. La otra formulita era la fórmula de la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Y hoy día les voy a enseñar una nueva que es sobre la potencia eléctrica. Y vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica. Entonces quiero terminar de repasar lo de la ley de Ohm. Les voy a compartir la diapositiva que hayamos visto y después vamos a trabajar en el libro. Antes de seguir, recuerden que hoy es el término de las notas, ¿ya? Hay muchos estudiantes de octavo, ¿ya? Que no entregaron trabajos y hoy es el cierre, ¿ya? Eh, de todos los faltantes, o sea, yo alcancé a cerrar el semestre aproximadamente a 9 estudiantes en la primera entrega de octavo, ¿ya? Que tienen su promedio. Creo que me escribieron, si mal no recuerdo, como 3 más. O sea, llegamos a 12 aproximadamente. El resto ya se va a calificar simplemente con la nota mínima. Eso es lo que se tiene, eso es lo que se dijo, o lo que se acordó, por si acaso. Ya, así que no se sorprendan si aparecen una mala calificación, ya, porque hoy es el último plazo para entregar cosas. ¿Ya? Se supone que O cada uno sea, debiese saber qué las cosas son, qué son las cosas que debe, o qué es lo que se debe. ¿Ya? Profe, ¿puede decir los que deben cosas? No lo voy o a hacer sea, ahora, profe, ya, porque si no voy a perder tiempo en hacer la clase, ya, y eso ustedes bien me han preguntado más con tiempo anteriormente. Si no, voy a estar toda la clase diciendo quién debe trabajos. Eso se y entregó en un profe, informe, y en un informe yo dije, o dejé un texto ahí, ¿ya? ¿Qué son los materiales que se deben o qué son las cosas que se deben? Principalmente lo que Porque, hicimos fueron la guía de electricidad, la guía de los experimentos, mejor dicho, la guía 1, 2 y 3, la guía, la guía del espectroscopio, había que hacer un informe del espectroscopio, ¿ya? Después teníamos unos ejercicios o un cuestionario acerca del experimento de Hertz, el informe de las presentaciones, que tuve que estar buscándolo constantemente para hacer las presentaciones y todavía no las puedo terminar, ¿ya? Porque siempre preguntaba que hicieron una presentación y siempre me presentaba uno de 4 o de 5 y así estuve mucho tiempo y perdí mucho tiempo también con eso. Así que con respecto a las presentaciones, ya voy a dar una fecha para que hagamos todas las presentaciones en una sola clase, ¿ya? Y eso va a ser en 2 semanas más para terminar eso, porque eso es una nota del segundo semestre. O sea, la próxima semana van a tener que entregarme la guía y para la subsiguiente, todos los que deban presentaciones se van a hacer las presentaciones. ¿Ya? Y eso también lo vamos a hablar la próxima semana. Eh, Ya que empezamos a hacer esa guía, ¿no? ¿Cómo, profe, Albert? Yo nomás, pero no. Sí, o sea, claro, sí, para la próxima semana. Sí, ¿ya? profe,
Raimundo, dime. Si le debo alguna guía, ¿se la puedo mandar hoy día? Sí, o sea, hoy es el plazo, ¿ya? Y yo voy a estar terminando de revisar cosas durante la tarde, pero no voy a estar revisando cosas hasta las 12 de la noche, ¿ya? Para mandar las notas. O sea, me quedan algunas cosas por revisar de los recursos porque justamente todos están mandando las cosas a última hora y hay que estar revisando las cosas. Bien. Bien, volviendo o retomando la ley de Ohm, ¿ya? O con respecto a las cosas que habíamos visto, conceptualmente podríamos entender la ley de Ohm como el dibujito que aparece en la diapositiva, ¿ya? Paréntesis, Catalina, tendría que revisar, ¿ya? Voy a revisar después de la clase eso, no me acuerdo, ya que me han escrito muchos estudiantes y realmente no me acuerdo. Bien, entonces decía, con respecto a la ley de Ohm se puede entender que el voltaje, ¿ya? O la diferencia potencial, que es lo mismo, es como un ente, ¿ya? Que empuja la corriente a través del conductor. Lo que representa el conductor eléctrico es este tubito, ¿ya? Y la resistencia, como habíamos visto, que son estas impurezas que tienen cada uno de los materiales, eh, la resistencia es algo que opone o que frena o que aprieta a la corriente eléctrica, ¿ya? Y la ley de Ohm, en el fondo, lo que hace o lo que calcula es establecer una relación matemática entre el voltaje y la corriente eléctrica, ¿ya? Realmente la resistencia se mantiene constante en un conductor, ¿ya? Aproximadamente. Por lo tanto, la resistencia vendría siendo como lo que se llama la constante de proporción, ¿ya? Y esta es una relación directamente proporcional, donde si el voltaje aumenta, la corriente va a aumentar, si el voltaje disminuye, la corriente va a disminuir, ¿ya? Manteniendo siempre la resistencia constante. A eso se refiere eh, a eso se refiere con una cantidad directamente proporcional. Entonces habíamos visto algunos ejemplos eh, para poder aplicar la ley de Ohm, ¿ya? Estos ejercicios creo que están en el libro. Entonces calcula la intensidad de corriente. Ahí. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguetes que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia potencial de 30 voltios. Entonces, el esquema, ya, o el circuito esquemático de la situación es, eh, esto es lo que representa, lo que alimenta el circuito como la fuente de poder, la que entrega el voltaje, ya, y la corriente empieza a circular, y como ya sabemos, circula desde el potencial mayor hacia el potencial menor, y da la vuelta. Y la corriente aquí atraviesa algún lugar donde hay una resistencia. Entonces, esto que está acá representa la lavadora. Para darle solución a este problema basta con retomar los datos, como lo hemos hecho, como lo expliqué. Si toman los datos, ya se reconoce que lo que son las cantidades que me entregan en el enunciado. Tengo como dato principal la resistencia eléctrica, que es equivalente a 10 ohm. Tengo el voltaje, que es equivalente... Acá hay un problema. Fíjense que... no, miento, aquí. Esto debiese ser un 30. Ya, por si acaso, está mal escrito. Vamos a repasar el tiro. 30 volts. ¿Dónde cambió el tamaño de la letra aquí? No sale el tamaño de letra texto. Ya no importa. Lo voy a dejar ahí nomás porque no voy a buscar dónde cambiar la letra. Son 30 voltios, ¿ya? Eh, Entonces, la incógnita es simplemente la corriente eléctrica. Entonces, si uno aplica la ley de Ohm,
y busca con el triángulo que vimos la semana antepasada, para encontrar cuál es la formulita que corresponde al triángulo donde aparecen las tres cantidades, el voltaje, la resistencia y la corriente, van a encontrar que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la corriente. Reemplazamos los datos, tengo que el voltaje es 30, la resistencia es 10, hago la división, y el resultado es 3 amperes. ¿Ya? ¿Por qué la corriente eléctrica se mide en amperes? Acá hay un ejemplo similar. ¿Ya? Se calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms. ¿Ya? Entonces, ahora la incógnita es el voltaje. No conocemos cuál es la fuente de alimentación, ¿ya?, del circuito. Pero sí sabemos que es la corriente que va circulando a través de los cables pasando por la resistencia, ¿ya? Que es de 4 amperes, y conocemos su resistencia eléctrica, la resistencia de la plancha, en este caso, ¿ya?, que es equivalente a 10 ohms. Entonces, del mismo modo que el ejemplo anterior, lo que necesitamos es retomar nuestros datos, ¿ya? En este caso serían los 4 amperes que atraviesan sobre el circuito de la plancha y la resistencia de 10 ohms. Anotamos los datos tal cual como aparece aquí, ¿ya? Intensidad eléctrica, la I, es igual a 4 amperes, la resistencia es igual a 10 ohms y el voltaje es igual a única unidad. No sabemos cuánto vale, lo vamos a calcular ahora. En este caso nuestra fórmula sería la misma, ¿ya? Es la misma fórmula, pero uno siempre puede tener de cabecera una fórmula y encontrar las otras. Y para encontrar la otra fórmula, para poder obtener el voltaje, basta simplemente pasar multiplicando cruzado como una proporción, la resistencia pasaría multiplicando a la corriente eléctrica. Y le va a quedar entonces la fórmula que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Ya? Y es entonces la fórmula que vamos a ocupar. Teniendo la fórmula clara, ya basta simplemente con reemplazar los datos, donde dijimos o anotamos que la corriente, la I, es equivalente, ahí sí, donde la I, donde tengo el mouse, ya reemplazo en ese lugar y reemplazo por la corriente, que es igual a 4 amperes, y después la resistencia eléctrica es igual a 10 ohms y la reemplazo. Multiplico y eso es igual a 40 voltios. Voy a hacer una pregunta. En la guía, en el segundo ejercicio, es 20, es 200 o 20,0. Espérame un poco, a ver. Guía 4. El segundo ejercicio es un 200, pero me quedó separado. Ya, si no hay coma, déjelo como 200. ¿Ya? Porque a lo mejor había alguna coma o noté mal y no me di cuenta. Pero es un 200. ¿Ya? Bien, ¿dudas con estos ejercicios? Consulta para repasar el último que nos queda. Yo entendí bien, profe. Ya, perfecto. Igual. Ya. ¿Alguien más? ¿Cómo lo entendí? Bien, la verdad Sí. son fáciles y los ejercicios de la guía son bastante similares. ¿Ya? No hay nada que los voy a sacar de esto, ¿ya? La idea es que ustedes también los practiquen. Bien, y el último ejemplo es, ahora tengo como incógnita la resistencia. ¿Ya? Entonces vimos un ejemplo de cada una de las tres situaciones. Calcule la resistencia atravesada. Calcula la resistencia atravesada por una corriente, ¿ya?, con una intensidad de 5 amperes y una diferencia potencial de 11 voltios. ¿Ya? Recuerden que diferencia potencial a voltaje o tensión es lo mismo, son sinónimos. Entonces tengo la pila o la fuente de poder que alimenta el circuito, ¿ya?, cuyo voltaje de alimentación es 11 volts.
comienza a circular una corriente a través del circuito y pasa una corriente por esta resistencia eléctrica que está acá, donde esa es la incógnita. Entonces, como siempre, lo primero que hay que hacer es anotar los datos, ¿ya? Pueden seguir este mismo modelo para poder resolver los ejercicios. ¿Ya? Anotar los datos, después buscar la formulita y finalmente reemplazan. ¿Ya? Ese es como el orden, por decirlo de alguna manera. Entonces, la corriente es de 5 amperes, el voltaje es igual a 11 voltios y por lo tanto queda como incógnita la resistencia. Entonces, al despejar, si utilizan, por ejemplo, esta formulita como cabecera, como le mencioné antes, ¿ya? Lo que hicimos acá fue pasar la resistencia, pasó multiplicando cruzado, ya pasó multiplicando la I, y le queda esta fórmula, y como ustedes quieran despejar la resistencia, el I que aquí está multiplicando, lo pueden pasar hacia el otro lado de la ecuación, y va a pasar también multiplicando cruzado, pero por lo tanto va a pasar como división. Entonces le va a quedar que la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad de corriente, que es lo que tenemos anotado aquí, ¿ya? La resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad de corriente. Reemplazamos los datos y me queda que el voltaje, como era 11, la corriente es 5 amperes, resultado final 2,2 ohm. ¿Ya? Esos son los ejercicios de aplicación de la ley de Ohm, ejercicios Le digo simples, algo, obviamente. ¿Sí? ¿usted sabe qué se refiere donde dice la potencia eléctrica? Ya, eso lo vamos a ver ahora, Albert. No se adelante, no se adelante. Entonces, Profe, si vamos al libro, tenía el libro abierto y lo cerré. En este momento, ¿ven mi pantalla o están viendo nada? estamos viendo la guía. Tipo. Pantalla, profe. Ah, ven la guía. Ya, perfecto. Ya. Sí, pero una cosa, profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Todas van a ser de la ley de Ohm o también van a haber unas de resistencia eléctrica? Hay de los tres tipos que van a ver de los tres, en la guía tú dices, Sí, de los tres tipos. Hay ejercicios acerca de la intensidad de corriente eléctrica, la que está relacionada con la carga y el tiempo, ¿ya? Están los ejercicios de la ley de Ohm, y entre medio está también calcular la potencia eléctrica, en algunos ejercicios, no en todos, que es aplicar una fórmula que vamos a ver ahora. ya. Gracias. Ya. Entonces, quiero en el página 100. Déjenme confirmar la página y les comparto el libro. Ya, los que tengan el libro físico en sus manos, ya también lo pueden ver. Vamos a trabajar ahora en la página 162 del libro. Y si no lo tienen en físico, yo se los voy a compartir. Entonces, página 162, y vamos a hablar acerca del poder eléctrico. Entonces, es recurrente, no sé, ¿alguna vez alguien ha cambiado alguna ampolleta, por ejemplo, en su casa? ¿O esas tareas se las dejan a alguno de sus padres o a algún hermano mayor? Pregunta para ustedes. Los papás cambian las ampolletas porque como que si la prendes la luz, como que Sí, te mueres, ¿o no? Mientras la Bueno, cambias. sí, si sí, he cambiado ya, ampolletas. estando apagada, estando apagada no deberían tener problemas, pero bueno, siempre es bueno tener la supervisión de algún adulto. ¿Ya? Pero, ¿por qué les pregunto? Ya porque la ampolleta, o en general, en cualquier artefacto eléctrico, hay una unidad de medida que son los watts. Entonces, por ejemplo, uno sabe que si coloca una ampolleta de 10 watts, va a iluminar mucho menos que una ampolleta de 100 watts. ¿Ya? Y eso tiene un sentido físico, claramente. No es solamente los números, ya que nos indican que uno tiene menor potencia y que el otro tiene mayor potencia. Me refiero a que la ampolleta de 10 watts tiene menor potencia que la ampolleta de 100 watts, que tiene mayor potencia. ¿Ya? Lo que quiere o lo que se trata de esto es la manera en que
la manera en que convierten o utilizan la electricidad, ¿ya? Para convertirla en energía eléctrica, ¿ya? Porque hay un proceso físico en el camino, ya que hace esa conversión. ¿Ya? Esa es la ventaja que tienen las energías. Todas las energías uno las puede convertir. Entonces, por ejemplo, ocupamos la energía de un río, la energía cinética, la energía potencial, la energía cinética de un río, ¿ya? Para obtener energía eléctrica. Y también con esa energía eléctrica, que basta uno con enchufar algunas cosas, conectar una estufa, por ejemplo, o un enchufe, esa energía eléctrica la convertimos en energía térmica y no da calor. ¿Ya? Eso es lo que pasa con todas las energías. Entonces, la manera en que cómo se convierte la energía, ¿ya? Es una medida de la potencia eléctrica. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, los artefactos eléctricos que puedes encontrar en tu hogar se encargan de transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía según su función. Y la rapidez involucrada en este proceso hace alusión a la potencia eléctrica. ¿Qué tan rápido se transforma esta energía? Es una medida de la potencia eléctrica. Ahora bien, ¿qué es la potencia eléctrica y cómo se podrá diferenciar si un objeto tiene más o menos potencia? Bueno, aquí hay una actividad muy sencilla que realizar. Entre los materiales se necesitan materiales de distinta potencia, por ejemplo, una de 8, una de 15 y una de 23 watts y una lámpara. Entonces la idea es estar conectando esta ampolleta y observar qué ocurre con la luz que recibimos. Entonces, imaginémonos la situación, ¿ya? Consigue 3 ampolletas bajo consumo de distinta potencia eléctrica, 8, 15 y 23, y una lámpara. Instala la ampolleta de 8 watts en la lámpara apagada. Esa es la idea, estar apagada y para encenderla, para que no tengamos algún problema de electrocución. Luego conecta esta última a la red eléctrica y enciende. Observa la luminosidad de la ampolleta. Acerca la mano a la ampolleta y siente el calor que emana de ella. Por ningún motivo debes tocar la ampolleta, ya que puede ocasionarte quemaduras. ¿Ya? Y registra tus observaciones. Repite los 3 pasos anteriores con las ampolletas restantes. O sea, vamos a conectar la de 8, vamos a observar cuánta luz podríamos, no sé, inventar una tablita de 1 a 10 y decir, ya, esta ilumina 2, por decir algo, ¿ya? La otra iluminará 4 y la otra iluminará 5, ¿ya? A medida que vamos comiendo la ampolleta. Y lo mismo, al tocar o acercar la mano podemos sentir, ojalá ideal, colocarla a la misma distancia de separación. Si esta es la ampolleta, si mi puño es la ampolleta, ya entonces colocar, no sé, 1 centímetro, y sentir cuánto es el calor que emana. También podríamos, por ejemplo, anotarlo o compararlo con una tablita de 1 a 10. Por ejemplo, no sé, por la 1 será 4, por la otra será 6 y la otra será 7, por decir algo, ¿ya? Así como para poder tener alguna escala de referencia. Entonces pregunta, ¿cuál de las ampolletas presentó mayor luminosidad y cuál presentó menor luminosidad? ¿A qué crees que se deba? ¿Ya? Bueno, la respuesta ya se la adelanté un poco. ¿Cuál creen ustedes que sería la ampolleta con mayor luminosidad? 23. La de 23. ¿Ya? Mientras mayor el número, mayor potencia y mayor luminosidad. Y la que tiene menor luminosidad, por lo tanto, es la de 8. ¿Ya? ¿A qué crees que se deba? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué una tiene mayor luminosidad y la otra? ¿Por qué tiene menor luminosidad? ¿Qué piensan? Porque obtiene energía más rápido, porque eso lo estamos viendo, ¿no? Porque la potencia eléctrica, y entre más rápido consigas energía, como que vas a, por ejemplo, ahora vas a brillar más, ¿no? Ya, a ver. Está casi bien. Porque sí, efectivamente, habla de la rapidez, pero no es la manera en que la consiguen es la misma para todos, es el enchufe de la red eléctrica, ¿ya? Todas la consiguen igual. Lo que ocurre es que la transforman más rápido, ¿ya? Se ocupa de una manera más rápida, la transformación es más rápida y es más eficiente, es más efectiva, ¿ya? Por eso tienes por eso ocurre que hay una con mayor luminosidad y otra con menor luminosidad. ¿Ya? Pero sí, efectivamente, es una medida de la rapidez, ¿ya? De la transformación de la energía eléctrica. Eso también lo vamos a ver como ahí más adelante.
Ya. Pregunta 2. ¿Qué transformación de energía reconociste en el proceso? Yo también le adelanté algunas. ¿Vimos transformación de energía en el proceso? Me pregunta 2. Transformación de eléctrica lumínica. ¿Cómo? De eléctrica lumínica. Transformación de energía eléctrica a energía lumínica. Correcto. Bien. ¿Existe otra más? Si siento calor, si con la mano toco, o sea, acerco la mano a la ampolleta y siento calor, ya, ¿también existe una transformación de energía calórica ahí, por ejemplo? ¿Energía térmica? O sea, sí o no. Sí, También está también. como la cinética, como que te mueves y puedes transformarlo en otras cosas. ¿O no? Sí, la energía, como mencioné, la energía cinética viene del movimiento del río que mueve estas turbinas que generan la electricidad, ¿ya? Eh, las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, y que nos llega la electricidad a nuestros hogares. Y también existe, así como mencionaron recién, está la energía, la transformación de la energía eléctrica lumínica, y si esto emana calor, también hay una transformación de energía eléctrica a energía térmica. ¿Ya? Y esa yo la puedo sentir simplemente colocando las manos al ladito de la ampolleta, y voy a sentir que está un poco más cálido. ¿Ya? ¿Cómo podrías obtener la diferencia de potencial que se conecta a la lámpara? ¿De igual o distinta para toda, ¿será igual o distinta para toda la ampolleta? Cuando la diferencia potencial es el voltaje, ¿es la misma para toda la ampolleta o no? ¿Dónde No, enchufo pues, esto? o sea, en el enchufe, pues. Del enchufe, ¿ya? Y el enchufe, en Chile en particular, la diferencia potencial o el voltaje es equivalente a 220 volts. Todos los artefactos eléctricos en Chile se toman o se conectan al toma corriente y la diferencia potencial es la misma, 220 volts. Algunos países tienen 110 voltios, como por ejemplo en Estados Unidos. Esa es la norma que ocupan allá. En Chile la norma es 220 voltios. Pero eso no responde a la pregunta. Ya la pregunta era acerca de obtener la diferencia potencial. Pero bueno, sí, hay una formulita que nos hubiese permitido saber cuál era la diferencia potencial, ya, que también lo vamos a ver a continuación. Y pregunta 4, ¿cómo crees que sea la corriente que circula por cada una de las ampolletas? Propone una explicación. ¿Cómo creen que va a ser la corriente? ¿Va a ser la misma? ¿Va a cambiar? ¿Va a disminuir? ¿Cómo la corriente? ¿A qué se refiere la pregunta? Porque para que se encienda esto, tiene ¿Mm? que pasar algo a través de la ampolleta. ¿Ya? Este ejemplo, bueno, esto que está acá es equivalente al circuito que hemos visto con anterioridad, por ejemplo, en la página Ah, 61. claro, el de la pila y el botoncito. Exactamente, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Eh, como los ejemplos que le mostré anteriormente, ya la diferencia potencial o voltaje, la corriente y la resistencia se pueden esquematizar de esta manera. ¿Ya? Y ese esquema es exactamente equivalente a este esquema que está acá, donde hay una corriente eléctrica que está circulando por el circuito. ¿Ya? Entonces, este esquema que está acá lo vamos a utilizar también para el esquema de nuestra lamparita con, con esto que está acá. Entonces, me acuerdo que Pamela le mostró unas animaciones, ya, unas simulaciones. ¿Ven la pantalla con las simulaciones o no? Ah, sí. Ya, perfecto. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos, como estoy colocando ampolletas de distintos watts, también está cambiando la resistencia, ya, en la ampolleta.
si ilumina menos, ¿ya? La resistencia es mayor. Si ilumina más, la resistencia es menor. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, si el voltaje es el mismo, porque eso es lo que está ocurriendo, el voltaje es de 220 volts, bueno, no puedo colocar 220, pero dejémoslo en 2,2, que es algo parecido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como la resistencia va cambiando, si la resistencia va disminuyendo, la corriente que fluye a través de la ampolleta es mayor. ¿Ya? Entonces, al menor, al menor watts en la ampolleta es menor la resistencia, por lo tanto, mayor debería ser la corriente eléctrica. A ver, déjame pensar en eso si está correcto. Si está correcto. Porque no me cuadra. Ah, está bien, está bien. Si menor, como había dicho, como la resistencia que tiene menor watts, tiene la resistencia con menor watts tiene mayor resistencia, ya, tiene mayor resistencia, por lo tanto la corriente eléctrica es menor, que circula a través de la ampolleta. Y eso tiene sentido porque mientras menos corriente, menor va a ser la conversión de energía eléctrica a energía lumínica. En cambio, si tengo una ampolleta con mayor watts, la resistencia va a ser menor y la corriente eléctrica va a ser mayor. Y por lo tanto, la corriente que circula a través de la ampolleta va a ser tanta que va a permitir hacer esta transformación a mayor energía lumínica. ¿Queda claro eso? Cómo juegan las cantidades en... ¿Me puede dejar anotarlo? Sí, Sí. claro. Ah, ya. A ver, volvemos al el primer ejemplo de la ampolleta de 8 watts. La ampolleta de 8 watts ilumina poco. Si ilumina poco, significa que pasa poca corriente eléctrica por la ampolleta. Para que pase poca corriente eléctrica, algo tiene que frenar a la corriente eléctrica. ¿Y qué es lo que frena a la corriente eléctrica? ¿A qué cosa? ¿Qué es lo que frena a la corriente eléctrica en un conductor? ¿Cómo se llama eso? O sea, ¿Qué es lo que se opone a la corriente eléctrica? la La resistencia. resistencia, exactamente. Así que si la resistencia es muy grande, la corriente es pequeña. Y si la corriente es pequeña, vamos a tener una ampolleta que ilumina poco. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a la ampolleta, por ejemplo, de 23 watts, eso quiere decir que ilumina mucho. Y si ilumina mucho, estamos diciendo que la resistencia eléctrica tiene que ser menor. Si la resistencia eléctrica es menor, eso significa que nada o algo muy pequeño se está oponiendo al paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la corriente que circula es mayor. ¿Ya? Y tenemos una I más grande. ¿Ya? Esa sería la explicación a la pregunta 4. ¿Cómo crees que sea la corriente que circula por cada una de las ampolletas? Por lo tanto, la corriente que circula por la ampolleta de 8 watts es mayor, es menor, por la ampolleta de 8 watts es menor que por la ampolleta de 23 watts, donde va a ser mayor la corriente eléctrica. Bien, continuando. No sé qué pega esto. Ahí sí. Continuando con esta sección, dice, en el libro, dice, si observas que las ampolletas de tu hogar
si observas la ampolleta de tu hogar, probablemente notes que si bien todas transforman energía eléctrica en luz y calor, energía lumínica y energía calórica, algunas iluminan más que otras. Por ejemplo, una ampolleta de 23 watts emitirá una luz más brillante que una de 8 watts. En este caso, la primera ampolleta tiene la capacidad de transformar la energía más rápido que la segunda. ¿Ya? Con eso se responde la pregunta 1. El proceso que transforma la energía es más rápido. En artefactos eléctricos, como una ampolleta, una lavadora, un equipo de música, la potencia P, ¿ya?, se define como la cantidad de energía que estos pueden suministrar o transformar por unidad de tiempo. Por ejemplo, las ampolletas de mayor potencia transforman más rápido la energía eléctrica en energía lumínica, mientras que en un equipo de música cuya potencia es elevada, ya transforman con mayor rapidez la energía en energía sonora. La potencia eléctrica se mide en watts, en honor al inventor escocés James Watts. Y se expresa como, esta es la formulita para calcular la potencia eléctrica, donde es la corriente eléctrica multiplicado por el potencial, o la diferencia potencial. Entonces, en los ejercicios que tienen ustedes, ya basta simplemente con tomar el dato de la corriente eléctrica, tomar el dato del potencial eléctrico o voltaje y multiplicarlos, ¿ya? Y colocarle medida su unidad de medida correspondiente, que en este caso son los watts, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular en los ejercicios anteriores que les mencioné, que les mostré, basta tomar el dato de la corriente y el voltaje. Entonces, si queremos calcular la potencia, por ejemplo, en el ejemplo 3 que vimos anteriormente, la corriente son 5 amperes y el voltaje son 5 volts y necesito multiplicarlos. Si lo multiplico es 5 por 11 y eso me da que la potencia eléctrica es de 55 watts. Entonces sería la manera de cómo calcularlo. ¿Ya? Es bastante sencillo, la verdad. Simplemente en este caso una multiplicación. En el ejemplo 2, ya también lo podríamos calcular como encontramos el voltaje en esta fórmula, en este ejemplo, que fue una de las cosas que calculamos. Una vez que ya conocemos el voltaje, podemos aplicar la fórmula para obtener la potencia, multiplicándola por su corriente. Entonces, si el voltaje es 40 volts, y lo multiplico por la corriente, 40 por 4 es 160. Eso se diría entonces que tiene una potencia de 160 watts. Ya, y ese es el cálculo. Y ahí respondo a tu pregunta, Albert, con respecto a cómo se calcula la potencia eléctrica. ¿Ya? Simplemente multiplicar con la formulita que aparece en la página 162 del libro. Bien, seguimos aquí. Incluso si uno despeja la fórmula, o de la fórmula que les mencioné acá recién, si uno despeja o si uno conoce el valor de la potencia eléctrica, ¿ya?, puedo pasar multiplicando el voltaje, puedo pasar dividiendo el voltaje al lado izquierdo y me va a quedar la formulita que está acá, que la intensidad de corriente es igual a la potencia utilizada dividido el voltaje. ¿Ya? Y esa es otra manera de obtener la corriente de acuerdo a los datos que tengan en el ejercicio. ¿Ya? Por supuesto, tengo que tener potencia y voltaje para obtener la corriente. Entonces la ecuación anterior va a quedar de esta manera. Muchos aparatos electrónicos de tu hogar están etiquetados con su nivel de potencia. ¿Ya? A partir de ello desarrolla la siguiente actividad propuesta. ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta. Por ejemplo, para calcular el potencial eléctrico, tengo que multiplicar la intensidad con la, ¿cómo se llama? ¿Resistencia? Que es con la resistencia, Sí, ¿cierto? exactamente. Ya, pero ¿y por qué en esa ecuación, la que está ahí arriba, dice que la intensidad es igual al potencial eléctrico y la resistencia?
siendo que la intensidad tenía Puede ser. como otra ecuación que era ¿Dónde como... cuál es esta ecuación? Sí, esa. Pero ese es el potencial partido por el voltaje. Sí, pero eso, ¿qué representa? Lo que pasa es que, a ver, ¿puedo rayar acá? Espera un poquito. O sea, profe, igual cuando usted comparte pantalla, si se da como lo más arribita como de las cositas, le va a aparecer View Options y puede poner Anotate Ah, de veras. y le va a aparecer como lapicito. Sí, gracias. Es que tengo para rayar, pero tendría que meterme al iPad. O sea, lo tengo conectado al iPad, pero me va a salir de acá a compartir. Entonces, el potencial que está acá, el potencial eléctrico, ya recién... a ver, ¿tú viste una fórmula que tenía en la resistencia? ¿Y dónde viste esa fórmula? Eh, la, ¿O no? no era de la intensidad. Pero, esa es la resistencia eléctrica. No, pues, aquí tenemos el potencial eléctrico y acá tenemos el Ya, voltaje. ¿Ya? La resistencia, ya, recuerda que la anotamos con la letra R, R de resistencia. ya. Y acá la fórmula que está acá abajo, ay, ahora no puedo bajar. Mouse. La fórmula que está acá abajo, ya, esto es una definición, por decirlo de alguna manera, que el potencial es igual a la corriente eléctrica por el voltaje. ¿Ya? Es una definición, que así se calcula. Entonces, si tú despejas en esta fórmula el potencial y pasas dividiendo, te va a quedar la fórmula que está acá arriba, que eso es lo que le está mencionando. Le va a quedar que la corriente es el potencial partido por el voltaje. ¿Ya? Pero, a ver, si tú tienes un ejercicio donde aparece potencia y resistencia, perdón, donde aparece corriente y resistencia, ya la incógnita te va a quedar el voltaje. ¿Ya? Y ahí aplicas la ley de Ohm. Estos en el fondo también son derivados de la ley de Ohm, son como fórmulas que se obtienen a partir de la ley de Ohm. Pero si tú tienes un ejercicio donde solamente te aparece, por ejemplo, el potencial y te aparece el voltaje, vas a poder obtener la corriente eléctrica. Y si obtienes la corriente eléctrica, también vas a poder obtener la resistencia eléctrica, porque te lo pueden pedir en los datos. ¿Ya? Porque conociendo la corriente y el voltaje, vas a poder obtener la resistencia con la ley de Ohm. Entonces, de alguna manera las formulitas están como conectadas, ya solamente hay que tener claridad de los datos y los ejercicios que nos están pidiendo. Creo que hay uno o dos ejercicios así en la guía, donde tienes que ocupar como las dos fórmulas para poder encontrar la otra cantidad. ¿Ya? No recuerdo muy bien, creo que uno o dos. Entonces, Y última cosita, ¿sí? profe. En la guía te van a pedir explícitamente que, por ejemplo, digas, ya aquí necesito el potencial eléctrico, o acá necesito la ley de Ohm, o tendré que sacarlo por descarte de, por ejemplo, sí. Es que en la guía yo indico así como calcule la voltaje, calcule la resistencia, ¿ya? Ya, Y además calcule la potencia eléctrica, ¿ya? Además, o en un apartado D obtengo la potencia eléctrica. La potencia eléctrica. No confundan potencia eléctrica con potencial eléctrico, ¿ya? Que son cosas completamente distintas, ¿ya? Una es potencia eléctrica, que es lo que estamos viendo ahora, que da una medida de la rapidez en que convierte en energía, y el potencial eléctrico, o bien voltaje, ya que da medida de la cantidad de carga eléctrica que existen entre dos puntos. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto que las cargas eléctricas se mueven de potencial mayor, ¿ya? Hacia el potencial menor. Entonces, si uno calcula numéricamente cuánto es el potencial aquí, donde es mayor, y el potencial acá, donde es menor, y los resta, ese es el voltaje, esa es la diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestro planeta, también lo explicamos, ¿ya? El planeta Tierra se dice que tiene un potencial cero, ¿ya? Y la red eléctrica tiene 220 volts. Entonces, si nosotros, por favor, no hagan el ejercicio. Si por de algún motivo uno se electrocuta, ya toda la corriente va a pasar de estos 220 volts, que es un potencial mayor,
va a pasar por mi cuerpo y se va a querer descargar a tierra, porque la tierra tiene un potencial menor. Ese es el voltaje, ¿ya? En cómo se transporta la corriente eléctrica de un potencial mayor a un potencial menor. Y por eso ocurre la descarga eléctrica o las electrocuciones, por decirlo de alguna manera. Si ven videos, por ejemplo, a ver, el otro día vi una película, ¿cómo se llama esta película? Una película de unos magos. Voy a preguntar. Espera un segundito. ¿Te despiertas? ¿Cómo se llama la película de los magos que vimos otra vez donde aparecía Tesla? No, pues eran dos magos que se peleaban. ¿Ah? El gran truco. Sí. Hay una película ambientada como en 1900, un poquito antes, cuando recién estaba apareciendo estas cosas de la electricidad. En esa época estaba, peleaba o se codeaba Thomas Alva Edison con Nikola Tesla acerca de cuál corriente eléctrica era mejor. Y el otro día vi una película ambientada en ese tiempo que se llama El Gran Truco, ya, donde precisamente le pedían a Nikola Tesla hacer algunos experimentos para poder mostrarlo al público como actos de magia. Y muchos de estos actos de magia ya en algunos lugares están parados sobre una silla, por ejemplo. La madera se sabe que es un aislante de la electricidad, ¿ya? Entonces no va a conducir la electricidad a tierra en el caso de haber una electrocución. Entonces, claro, pues se ve una lámpara gigante tirando rayos para todos lados y la persona tocando un cable o tocando la lámpara, pero parado arriba de la silla. No se produce una descarga eléctrica en este caso, ¿ya? Y así se ven muchos experimentos también, por ejemplo, cuando se les para el pelo a las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque están aislados. O porque hay electricidad estática, ¿ya? Y la electricidad estática tiene un voltaje muy pequeño que no electrocuta. Esa película se llama El Gran Truco, ¿ya? Pueden verla si tienen tiempo también, ¿ya? Para entender algunas cositas, por ejemplo, de electricidad. Aunque lo que muestran de electricidad es poco, obviamente hay un problema ahí con los actores, con los protagonistas de la película, que es lo principal. La electricidad en este caso no es lo principal, ¿ya? Bien, hagamos esto rapidito, ponernos al tiempo, que nos quedan 5 minutos y hay que pasar la lista todavía, la asistencia. Bueno, entonces determina la intensidad de corriente eléctrica que transita a través de estos artefactos, ¿ya? Entonces, sabemos que la red eléctrica es siempre 220 volts. Por lo tanto, si conocemos la potencia eléctrica en cada uno de los artefactos, ¿ya? Basta simplemente con dividir con el potencial eléctrico. Entonces voy aquí a rayar con... ¿dónde está el...? Se me perdieron. Draw. Yo no puedo dibujar. Tiene que poner el lapicito. Sí, ahí sí. Entonces, la fórmula en este caso es la potencia dividido el voltaje. Y la potencia en el problema 1 son 1200 watts partido por el voltaje que sería 220 volts. Si hacen esa división, dejé la calculadora en la pieza, por eso, no importa. Si hacemos la división, vamos a tener el valor de la corriente eléctrica que circula, en este caso, por ese ventilador. Ya tengo la calculadora. Esta es la calculadora. Se me perdió. Que sería 1200 dividido de 220. Entonces circula una corriente de 5,45 y unidad de corriente eléctrica es la A de ampere. Vamos al siguiente. El tostador.
gasta 750 watts. Dividido de los mismos 220 volts que es la toma de la corriente eléctrica. Ya, al hacer la división me va a quedar 750 dividido 220. Y por este equipo transitan 3.4 amperes. 3.4 amperes. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted cómo sabe que, por ejemplo, que el watts corresponde a la potencia eléctrica? Ah, porque eso lo dicen aquí. Mira. Aquí, cuando hablamos de la potencia eléctrica, dice la potencia eléctrica se mide en watts. Entonces la Ah, W de ya. watts es para la potencia eléctrica, es el apellido de la potencia eléctrica. ¿Ya? Voy a acomodar esto que está ahí. Ya, ahí están nuestros cálculos y nos quedaría uno. Gracias. Ya. Y el último sería la tele, que ocupa 160 watts, o que gasta 160 watts, o que tiene una potencia de 160 watts, dividido de los 220 volt. Y 160, perdón, la mano, el lápiz, porque estoy ocupándolo con el mouse, 160 dividido de 120, eso me da una corriente de apenas 0.72. Bueno, 62 amperes. Entonces hay una relación entre el calor emitido, ¿ya? Y la corriente eléctrica. Por ejemplo, esta cosa tiene mucho calor, genera mucho calor, ¿ya? Ocupa una corriente muy grande, está transformando mucha energía. En cambio, la tele ya no es un elemento donde yo puedo colocar las manos y me la voy a entibiar, ¿ya? La corriente que ocupa muy poco también. Donde se mueven. Bueno, esos son los resultados, ¿ya? De las mediciones. Voy a tener que borrar eso de ahí. Para poder cambiar, para que no moleste. Y lo último. Bueno, aquí hay una relación de la energía que se utiliza, que esta no la pregunté en los ejercicios, ¿ya? Pero solamente para saberlo, existe una relación entre la energía, la potencia y el tiempo, ¿ya? Entonces, en general, la energía que suministra o que utiliza, ¿ya? Va a corresponder a la potencia multiplicada por el tiempo que se utilizó el artefacto eléctrico, por ejemplo, ¿ya? Si el artefacto eléctrico se utilizó por 2 horas, ¿ya? Y conozco su potencia eléctrica, voy a saber cuánta energía se utilizó en ese tiempo, ¿ya? Y es una medida de multiplicar la potencia por el tiempo, así de sencillo, ¿ya? Eso se lo menciono así rápidamente. Ya, no se vayan, déjenme, como estamos pasaditos, les voy a sacar un pantallazo a la lista, así que nadie se mueva todavía, para hacerlo más rápido. Ahí están todos. Ya, chiquillos, estamos listos. A ver, Profe, está Al... Sí, Ya, profe. dígame. ¿puede dejar su correo en el chat? Claro, mi correo es ram.astronomía@gmail.com. No, Ya, gracias. y hoy día habemos 23. Buena asistencia hoy día. Ya, llegaron 23. Ya, así Ya, profe. que nos vemos el próximo martes. El próximo martes ojalá que puedan subir antes, el mismo lunes en la noche, pueden terminar y tener la actividad lista. Los ejercicios más las páginas del libro, que son la página 160 y... ¿Qué página eran?
160 y... 32, parece. Les confirmo el tiro. 166 y 167. Esas son las actividades del libro finales del capítulo también. Ya que están en la misma guía. Les saqué pantallazo a la guía, al libro, mejor dicho, y les puse la guía. Ya. Ya, Una chiquillos. pregunta, ¿hay ¿Sí? que hacerlos o hay que hacerlos? ¿Es que son experimentos? ¿Qué son? No, son como ejercicios así donde uno tiene que analizar algunas cosas. O sea, Ah, ya. la guía que les envié tiene dos partes. La primera parte, ejercicios. Y la segunda parte son dos hojas del libro. La hoja 166 y la hoja 167. ¿Ya? Cada una de las secciones la voy a... Profe. Albert. Chao, profe. Chao, Albert, que estés bien. Chao. Chao a todos. Nos vemos. Que estén Chao, bien. profe. El próximo martes. Que tengan buena semana. Ya, profe. Chao.